Cuando encontraron el 9º cuerpo en un callejón de la colonia Morelos, nadie imaginó que detrás de esas muertes había una mujer de 62 años, con las manos marcadas por años de coser vestidos de quinceañera y uniformes escolares. Rosa Méndez no parecía peligrosa. Vivía sola en una casa de 2 cuartos, con un taller improvisado en la sala y un jardín donde cultivaba hierbabuena y manzanilla. Pero en los últimos 18 meses, 9 hombres habían muerto con los mismos síntomas: vómito violento, convulsiones y una agonía lenta que los dejaba retorcidos en el piso. La policía buscaba a un asesino en serie, tal vez a un hombre con conocimientos químicos, quizás a alguien con vínculos en el narcotráfico. Nunca pensaron en la señora que remendaba pantalones por 50 pesos y que siempre ofrecía café a sus clientes. Porque Rosa no era una asesina común. Era una madre que había perdido demasiado. Y cuando le arrebataron lo último que le quedaba, decidió que ya no iba a esperar a que la justicia llegara. Ella misma iba a cobrar cada deuda, una taza de té a la vez. Rosa Méndez nació en un rancho cerca de Calvillo, en una familia de campesinos que trabajaban la tierra desde el amanecer hasta que el sol se escondía detrás de los cerros. Aprendió a coser a los 8 años, sentada junto a su abuela, quien le enseñó a usar la aguja como si fuera una extensión de su propia mano. A los 16 se casaron con Antonio, un hombre callado que trabajaba en una fábrica de textiles en Aguascalientes. Tuvieron 3 hijos: Jorge, el mayor, que soñaba con ser ingeniero; Claudia, la única mujer, que estudiaba enfermería; y Daniel, el más chico, que apenas había cumplido 17 cuando todo comenzó a derrumbarse. Durante años, Rosa y Antonio construyeron una vida modesta pero digna. Ella cosía para las familias del barrio, él traía su sueldo completo cada quincena. Los domingos iban a misa, y por las tardes se sentaban en el patio a tomar café mientras los hijos hacían tarea. Era una vida sencilla, sin lujos, pero llena de esperanza. Hasta que la violencia llegó a su colonia como una plaga silenciosa, y todo lo que habían construido empezó a desmoronarse. La colonia Morelos siempre había sido tranquila, un lugar donde los vecinos se conocían por nombre y donde los niños jugaban en la calle sin miedo. Pero a principios de los años 2000, algo cambió. Primero fueron las pintas en las paredes, luego las camionetas con vidrios polarizados que recorrían las calles a paso lento. Después empezaron las extorsiones. Los comerciantes del barrio recibían visitas de jóvenes que exigían cuotas de protección. Quien se negaba, amanecía con su negocio incendiado o con amenazas escritas en la puerta de su casa. La policía no hacía nada. Algunos decían que estaban coludidos, otros simplemente creían que tenían miedo. Rosa vio como el tendero de la esquina cerró su tienda después de 30 años, como la señora que vendía tamales dejó de salir por las mañanas. El miedo se instaló en cada esquina, en cada conversación susurrada. Y su familia, que siempre había vivido en paz, comenzó a sentir que el peligro se acercaba cada vez más. Pero lo que Rosa no sabía era que su hijo menor, Daniel, ya estaba en la mira de esos hombres. Y que en pocas semanas, su vida tranquila iba a convertirse en una pesadilla de la que nunca despertaría. Porque cuando le tocaron a su familia, algo dentro de ella se rompió para siempre. Y lo que vino después, nadie lo vio venir. Daniel era un muchacho tímido, de esos que prefieren pasar desapercibidos. No le gustaban los problemas, no buscaba pleitos. Pero una tarde, al salir de la escuela, vio como 3 tipos golpeaban a un compañero suyo en plena calle. Daniel hizo lo que pocos se atrevían: llamó a la policía. Los tipos huyeron antes de que llegaran las patrullas, pero alguien vio a Daniel con el teléfono en la mano. Alguien escribió su cara. A la semana siguiente, 2 hombres lo esperaron a la salida de clases. Le dijeron que se callara, que olvidara lo que había visto. Daniel, ascendiendo, aterrado, y corrió a su casa. Le contó todo a Rosa, quien abrazó a su hijo con fuerza y le prometió que todo estaría bien. Pero por dentro, Rosa sabía que las cosas no iban a quedarse ahí. Conocía las historias, sabía cómo funcionaban esos grupos. Y tenía razón. 2 días después, Daniel no llegó a casa. Rosa lo esperó hasta la medianoche, caminando de un lado a otro de la sala, con el teléfono en la mano. Antonio salió a buscarlo por todo el barrio, preguntando en cada esquina, tocando puertas. Nadie sabía nada, o nadie quería hablar.
A las 3 de la mañana, recibió una llamada. Era la voz de un hombre joven, burlona, fría. Tu hijo está con nosotros. Si quieres verlo vivo, más te vale que no hables con nadie. Ni policía, ni nada. Vamos a mandarte una dirección. Lleva 50,000 pesos y te lo devolvemos. Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 50,000 pesos. Ellos no tenían ni la mitad de esa cantidad. Antonio trabajaba en la fábrica. Ella cosía lo que podía. Juntaron todo lo que tenían, empeñaron la televisión, pidieron prestada a vecinos y familiares. Reunieron 32,000 pesos. Eso fue todo. Antonio fue solo al punto de encuentro, un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Rosa quiso acompañarlo, pero él insistió en que se quedara. Si algo me pasa, alguien tiene que cuidar a los demás, le dijo. Ella se quedó en casa, rezando, llorando, esperando. Pasaron 2 horas. Cuando sonó el teléfono, era la voz de Antonio, rota, ahogada en llanto. No fue suficiente. No fue suficiente, Rosa. Le habían dado una paliza. Le quitaron el dinero. Y a Daniel lo encontraron al día siguiente en una zanja, con señales de tortura. Tenía 17 años. La noticia corrió por toda la colonia. Algunos vecinos fueron al velorio, otros no se atrevieron. Rosa no lloró durante el funeral. Se mantuvo de pie, con la mirada fija en el ataque de su hijo, mientras algo dentro de ella se endurecía como el acero. Y ahí, frente al cuerpo sin vida de su hijo menor, Rosa Méndez dejó de ser una simple costurera, porque en ese momento tomó una decisión que la convertiría en algo que nadie esperaba. Pero aún faltaba mucho para que el primer hombre cayera. Y antes de eso, Rosa tendría que aprender a matar sin dejar rastro. Antonio nunca se recuperó. Dejó de ir a trabajar, pasaba los días sentado en el patio, mirando la nada. Dejó de hablar, dejó de comer. Rosa intentó sacarlo adelante, pero era como hablarle a un fantasma. 6 meses después del asesinato de Daniel, Antonio sufrió un infarto. Murió en el hospital, rodeado de máquinas, sin haber dicho una palabra más. Rosa se quedó sola con Jorge y Claudia, pero ellos también estaban destruidos. Jorge se fue a trabajar a Guadalajara, no soportaba seguir en esa ciudad. Claudia terminó la carrera y se mudó al norte. Ambos llamaban cada semana, pero Rosa sabía que no iban a volver. El dolor los había dispersado, y ella se quedó sola en esa casa, cosiendo vestidos que ya nadie le pedía, viviendo en un barrio que ya no era el mismo. Pero Rosa no estaba rota. Estaba furiosa. Durante meses, hizo preguntas. Habló con vecinos, con comerciantes, con madres que también habían perdido hijos. Poco a poco, armó un mapa mental de quiénes eran los responsables. Supo los nombres, los apodos, los lugares donde se reunían. La policía no había hecho nada. Las investigaciones se cerraron sin avances. Los asesinos de Daniel seguían libres, caminando por las mismas calles, extorsionando a las mismas familias. Y Rosa se dio cuenta de que nadie iba a hacer justicia por ella. Si quisiera que pagaran, tendría que hacerlo ella misma. Y así comenzó a planear. No de manera impulsiva, no con rabia ciega, sino con la paciencia de alguien que ha cosido millas de puntadas, una tras otra, hasta completar un bordado perfecto. Rosa investigó. Pasaba horas en la computadora de un café internet, buscando información sobre venenos, sobre sustancias que no dejaran rastro. Aprendió sobre plantas tóxicas, sobre medicamentos que en dosis altas causaban paros cardíacos, sobre productos químicos que podían disolverse en líquidos sin alterar el sabor. Compró libros viejos de botánica en mercados de pulgas, consultó foros en internet donde la gente hablaba de jardinería y remedios caseros. Nadie sospechaba nada. Era solo una señora mayor buscando recetas de té. Pero Rosa estaba construyendo un arsenal silencioso. Empezó a cultivar adelfa en su jardín, una planta de flores rosadas que parecía inofensiva pero cuyas hojas contenían glicósidos cardíacos letales. También obtuve semillas de ricino, cuyas semillas procesadas producían ricina, uno de los venenos más mortales conocidos.
Todo lo hacía con cuidado, sin levantar sospechas, como si estuviera preparando un vestido de novia, midiendo cada centímetro, cada detalle. Y cuando todo estuvo listo, Rosa se identificó al primero de su lista. Un hombre que había estado presente la noche que mataron a Daniel. Un tipo que seguía libre, que seguía amenazando al barrio. Lo que Rosa hizo después, nadie lo vio venir. Porque ella no atacó con violencia. Atacó con paciencia. Y eso la hacía mucho más peligrosa. El primer hombre se llamaba Oscar, pero todos le decían el Flaco. Era uno de los cobradores de la zona, un tipo delgado, nervioso, que siempre andaba con una gorra y una chamarra negra. Rosa lo observó durante semanas. Sabía que pasaba horas por ciertas calles, donde compraba cigarros, en qué tiendita paraba a tomar una cerveza. El Flaco tenía una rutina, y eso fue su error. Una tarde, Rosa lo interceptó en la tienda de Don Raúl, donde él siempre compraba refrescos. Rosa entró detrás de él, buscando hilo para coser. Cuando el Flaco pidió su refresco, Rosa esperó a que Don Raúl se distrajera y, con un movimiento rápido, dejó caer unas gotas de un líquido transparente en la bebida que estaba sobre el mostrador. Nadie la vio. Era invisible. Una señora más en la tienda. El Flaco tomó su refresco, pagó y se fue. Rosa salió detrás de él, caminando lento, con su bolsa de mandado en la mano. Esa noche, el Flaco empezó a sentirse mal. Primero fue un malestar estomacal, luego vómito, luego un dolor en el pecho que lo dejó sin aire. Sus compañeros lo llevaron a un hospital, pero para cuando llegó, ya era tarde. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco fulminante. Tenía 23 años. Nadie sospechó nada. En esa colonia, la gente moría joven todo el tiempo. Podría haber sido una sobredosis, un ajuste de cuentas, cualquier cosa. Rosa leyó la noticia en el periódico local. Sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alivio, era solo vacío. Pero también supo que funcionaba, que podía hacerlo de nuevo, y que nadie iba a detenerla. El segundo fue un tipo al que llamaban el Chino. Era más grande que el Flaco, más violento, más temido. Rosa tuvo que ser más cuidadosa. Esta vez no podía acercarse directamente. Así que esperaba. El Chino frecuentaba un puesto de tacos en las noches. Siempre pedía lo mismo, 5 de asada con todo. Rosa habló con la señora que atendía el puesto, una mujer mayor como ella, que también había perdido a un hijo años atrás. No le dijo exactamente qué iba a hacer, pero le pidió un favor, que dejara una salsa especial para el Chino, una que Rosa le daría en un frasco. La señora no preguntó, solo ascendiendo. Esa noche, el Chino comió sus tacos con la salsa envenenada. 2 horas después, estaba muerto en su casa, retorcido en el piso, con espuma en la boca. La autopsia mostró intoxicación severa, pero nunca encontraron la fuente. El caso se cerró como muerte accidental. Y así, uno por uno, los hombres que habían destruido la vida de Rosa comenzaron a caer. Pero ella no sentía triunfo. Solo sentí que estaba cumpliendo una promesa que le hizo a su hijo muerto. Y aunque cada muerte la alejaba más de la mujer que había sido, Rosa ya no podía detenerse. Porque en su mente, esto era justicia. Y la justicia no podía esperar. Para el tercero, Rosa cambió de método. No quería que las muertes parecieran un patrón. Así que esta vez usamos ricina, extraída de las semillas de ricino que había estado cultivando en su jardín trasero. La preparación era delicada, peligrosa incluso para ella, pero Rosa había aprendido bien. El tercero era un hombre mayor, de unos 40 años, al que le decían el Gordo. Era el que daba las órdenes, el que organizaba las extorsiones. Rosa sabía que él había sido uno de los que decidieron matar a Daniel. Lo había escuchado de varias fuentes, de gente que hablaba en voz baja, con miedo. El Gordo tenía diabetes, y todas las mañanas iba a la misma farmacia a comprar sus medicamentos. Rosa se hizo amiga de la farmacéutica, una chica joven que atendía el mostrador. Le contó que era costurera, que vivía sola, que necesitaba compañía. Empezaron a platicar cada vez que Rosa iba. Y un día,
Rosa le pidió un favor. Necesitaba dejar un paquete para un cliente que pasaría más tarde. La chica ayudó sin pensarlo. Dentro del paquete había una caja de insulina adulterada, con una dosis letal de ricina mezclada en el líquido. El gordo reconoció su paquete esa tarde. Aplicó su insulina como siempre. A la mañana siguiente, su esposa lo encontró muerta en la cama. Los doctores dijeron que había sido un shock diabético, que probablemente se había inyectado una dosis incorrecta. Nadie revisó la insulina con más detalle. ¿Para qué? Era un criminal conocido, muchos enemigos, muchas razones para morir. La policía no investigó a fondo. Y Rosa siguió adelante, porque aún quedaban 6 nombres en su lista. 6 hombres que habían participado, directa o indirectamente, en la muerte de su hijo. Y ella no iba a parar hasta que todos pagaran. El cuarto era más difícil. Se llamaba Javier, y era el más paranoico del grupo. No salía mucho, no comía en la calle, desconfiaba de todo el mundo. Rosa tuvo que ser creativa. Supo que Javier tenía una novia, una chica joven que trabajaba en una tienda de ropa. Rosa fue a esa tienda, se hizo pasar por una clienta, y poco a poco fue ganándosela. Confianza de la chica. Le preguntó sobre su vida, sobre sus sueños. La chica le contó que Javier era celoso, controlador, que a veces le daba miedo. Rosa vio una oportunidad. Le ofrecía ayuda, le dijo que si algún día necesitaba algo, ahí estaría. Y la chica, que estaba cansada y asustada, empezó a confiar en ella. Un día, Rosa le regaló un perfume caro, un detalle de mujer a mujer, le dijo. Lo que la chica no sabía era que ese perfume estaba adulterado con una sustancia tóxica que se absorbía por la piel. Javier usó el perfume. No inmediatamente, pero eventualmente lo hizo. Se lo aplicó antes de salir una noche. A las pocas horas, empezó a sentir mareos, náuseas, problemas para respirar. Sus compañeros pensaron que estaba borracho o drogado. Pero al día siguiente amaneció muerto en un motel, con síntomas de intoxicación aguda. La novia lloró, la policía investigó superficialmente, y otra vez, el caso se cerró sin respuestas. Rosa guardó el frasco de perfume vacío en un cajón de su casa, junto con los demás frascos y envases que había usado. No era un trofeo, era solo un recordatorio de que cada vida que tomaba tenía un peso. Un peso que ella cargaba sola, en silencio, en las noches cuando no podía dormir. Ya iban 4 muertos. Y aunque la policía empezaba a notar un patrón extraño en esas muertes, aún no conectaban los puntos. Porque nadie buscaba a una señora de 60 años. Nadie imaginaba que detrás de esas muertes había alguien que cosía vestidos de primera comunión por las mañanas. Pero Rosa sabía que el tiempo se le agotaba. Y que los próximos 5 tendrían que caer rápido. El quinto murió envenenado con té. Rosa lo invitó a su casa, encontrando que necesitaba ayuda para mover unos muebles. El tipo ganó porque la veía inofensiva, una viejita que no representaba ningún peligro. Rosa le ofreció té de manzanilla, hecho con las flores de su jardín. Pero en ese té había extracto de adelfa, suficiente para causar un paro cardíaco en menos de 1 hora. El tipo bebió el té, ayudado con los muebles, se despidió, ya a mitad de camino a su casa, colapsó en plena calle. Murió antes de llegar al hospital. Los paramédicos dijeron que había sido un infarto. Era joven, apenas 30 años, pero esas cosas pasaban. Nadie sospechó del té. Nadie sospechó de Rosa. El sexto fue un error. Rosa lo confundió con otro hombre de la lista. Se dio cuenta demasiado tarde, cuando ya había puesto el veneno en su bebida. El hombre murió esa noche. Rosa sintió algo que no había sentido desde que empezó. Culpa. Ese hombre no estaba en su lista. Tal vez era criminal, tal vez no. Pero ella lo había matado por equivocación. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó en la cocina, con las manos temblando, preguntándose si se había convertido en lo mismo que odiaba. Pero al amanecer, cuando vio la foto de Daniel en la sala, supo que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Y aún quedaban 3 nombres. El séptimo fue rápido. Rosa ya no tenía paciencia.
Lo envenenó en un bar, dejando caer veneno en su cerveza cuando nadie miraba. Murió en el baño del bar, solo, ahogándose en su propio vómito. El octavo fue más elaborado. Rosa compró medicamentos para la presión en el mercado negro, los mezcló con otros compuestos y los dejó en el auto del tipo, haciendo como si los hubiera olvidado un cliente pasar suyo. El tipo los tomó, pensando que eran suyos. Murió en su casa, al día siguiente. Su familia pensó que había sido un accidente, una sobredosis accidental de sus propios medicamentos. Y finalmente, llegó el noveno, el último, el que había jalado el gatillo, el que personalmente había torturado a Daniel antes de matarlo. Rosa lo había dejado para el final a propósito. Quería que sufriera, quería que supiera quién lo estaba matando. Pero cuando Rosa finalmente lo tuvo frente a ella, cuando vio sus ojos y escuchó su voz, algo dentro de ella vaciló. Porque ese hombre no parecía un monstruo. Parecía solo un hombre joven, asustado, perdido. Y Rosa tuvo que decidir si la venganza valía la pena. Si matar a 9 personas había servido de algo. O si solo la había convertido en otra asesina más. Rosa lo citó en un café, diciéndole que tenía información sobre un trabajo. El tipo llegó con desconfianza, pero se sentó frente a ella. Rosa le sirvió café, y por primera vez en meses, habló. Le dijo quién era. Le dijo que era la madre de Daniel. Le contó cómo había matado a los otros 8. El tipo palideció. Intentó levantarse, pero Rosa le mostró una pequeña botella. Ya estás en tu café, dijo. En 10 minutos vas a empezar a sentir los síntomas. En 30, vas a estar muerto. No hay antídoto. El tipo empezó a suplicar. Lloró. Dijo que él solo había seguido órdenes, que tenía miedo, que lo obligaron. Rosa lo miró sin expresión. Mi hijo también tenía miedo, dijo. Y se levantó de la mesa. Salió del café. Y no miré atrás. El noveno hombre murió en el piso de ese café, retorciéndose, vomitando, mientras la gente gritaba y llamaba a una ambulancia. Para cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que hacer. Y esta vez, la policía sí empezó a investigar en serio. Porque el tipo había estado con una señora mayor antes de morir. Había cámaras. Había testigos. Y aunque la imagen era borrosa, empezaron a buscar. Revisaron los otros casos. Encontraron coincidencias. Muertes por intoxicación, todas en la misma zona, todas las relacionadas con el mismo grupo criminal. Y entonces, alguien recordó a Rosa. La costurera que había perdido a su hijo. La mujer que había hablado con todos, que había hecho preguntas, que siempre estaba ahí, en el fondo, invisible. Cuando los policías llegaron a su casa, Rosa estaba sentada en su taller, cosiendo un vestido blanco. No corras. No se resistió. Abrió la puerta y los dejó pasar. Les mostraron el jardín donde cultivaba las plantas. Les mostraron los frascos vacíos guardados en el cajón. Les contó todo, con una calma que los desconcertó todo. ¿Por qué lo hizo?, le preguntaron. Rosa los miró y dijo, porque nadie más lo iba a hacer. Porque la justicia no existe para gente como yo. Y porque mi hijo no va a volver, pero al menos ahora puedo dormir sabiendo que ellos tampoco están. La arrestaron esa misma noche. El caso salió en todos los periódicos. Costurera asesina, justicia de Aguascalientes, abuela envenenadora. Los titulares variaban, pero la historia era la misma. Una mujer mayor que había matado a 9 hombres para vengar a su hijo. El juicio fue largo. Los abogados de Rosa argumentaron que había actuado bajo estrés postraumático extremo, que había perdido la razón después de la muerte de su familia. Otros pedían cadena perpetua, decían que era una amenaza, una asesina fría y calculadora. Rosa no habló mucho durante el juicio. Solo dijo una cosa: no me arrepiento. Si volviera a nacer, lo haría de nuevo. La sentenciaron a 40 años de prisión. Algunos en la colonia la vieron como una heroína, otros como una asesina. Pero todos coincidían en algo: Rosa Méndez había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer.
Y aunque ahora estaba tras las rejas, su historia quedó grabada en las calles de Aguascalientes como un recordatorio de que hasta la persona más tranquila puede romperse cuando le quiten todo. El juicio terminó un martes lluvioso de noviembre. Rosa fue trasladada al Centro de Readaptación Social Femenil del Estado, un edificio gris rodeado de muros altos y alambre de púas. Cuando entró por primera vez, cargando solo una pequeña maleta con ropa y algunas fotografías de sus hijos, las otras reclusas la miraron con curiosidad. Algunos ya habían escuchado su historia en las noticias. Una mujer se acercó esa primera noche en el comedor y le preguntó en voz baja: ¿es cierto que mataste a 9 tipos tú sola? Rosa ascendiendo sin levantar la vista de su bandeja. La mujer se quedó callada un momento, luego dijo: mi hija también murió por esos cabrones. Ojalá yo hubiera tenido tu valor. Esa noche, Rosa durmió mejor de lo que había dormido en años. No porque estuviera orgullosa de lo que había hecho, sino porque finalmente, el peso de la venganza había terminado. Ya no tenía que planear, ya no tenía que esconderse. Todo había terminado. Los primeros meses en prisión fueron extraños. Rosa se adaptó rápido a la rutina: despertarse temprano, hacer fila para el desayuno, trabajar en el taller de costura que la prisión había habilitado para las internas. Resultó irónico que terminara haciendo exactamente lo mismo que había hecho toda su vida, pero ahora detrás de barrotes. Las otras mujeres la respetaban, no por miedo, sino por algo más profundo. Muchas de ellas también habían perdido hijos, hermanos, padres. Muchos también habían sufrido a manos de los mismos grupos criminales que Rosa había enfrentado. Para ellas, Rosa no era una asesina. Era alguien que había tenido el coraje de hacer lo que el sistema nunca hizo: defender a los suyos. Y aunque Rosa nunca habló mucho de lo que había hecho, su presencia era suficiente. Era la prueba de que incluso la gente común, la gente olvidada, podía devolver el golpe. Con el tiempo, Rosa se convirtió en una especie de figura materna dentro de la prisión. Las mujeres más jóvenes acudían a ella cuando problemas tenían, cuando se sentían perdidas. Rosa las escuchaba, les daba consejos, les enseñaba a coser. Nunca les dijo que hicieran lo que ella había hecho. Al contrario, les decían que buscaran otros caminos, que no dejaran que la rabia las consumiera como la había consumido a ella. Yo ya no tengo futuro, decían, pero ustedes sí. No lo desperdicien. Porque Rosa sabía algo que nadie más entendía, que la venganza no había traído de vuelta a Daniel. No había sanado su dolor. Solo lo había transformado en algo más oscuro, más pesado. Y aunque no se arrepentía de haber matado a esos 9 hombres, tampoco sentía paz. Solo sentía un vacío enorme que nunca se llenaría. Jorge y Claudia la visitaban cada mes. Al principio era incómodo. No sabía qué decirle a su madre, cómo procesar lo que había hecho. Pero con el tiempo, empezaron a entender. No justificaban sus actos, pero comprendían el dolor que la había llevado hasta ahí. Mamá, le dijo Claudia una tarde, con lágrimas en los ojos, no tenías que hacer eso. No tenías que cargar tú sola con todo. Rosa tomó la mano de su hija y sonriendo con tristeza. Sí tenía que hacerlo, porque si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer. Y no podía seguir viviendo en un mundo donde los asesinos de mi hijo caminaban libres. Jorge, que siempre había sido el más callado, finalmente habló. ¿Valió la pena, mamá? Matarlos a todos valió la pena. Rosa guardó silencio un largo rato. Luego respondió: no lo sé, hijo. Sinceramente, no lo sé. Y esa era la verdad más dura de todas. Que después de 9 muertes, después de tanto dolor y tanta sangre, Rosa seguía sin tener respuesta. Porque la venganza nunca devuelve lo que se perdió. Solo deja más vacío, más preguntas, y la certeza de que algunos daños nunca pueden repararse. Pasaron los años. Rosa envejeció dentro de esos muros. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos empezaron a temblar cuando cosía. Pero nunca dejé de trabajar. Seguía haciendo vestidos, reparando ropa, enseñando a las nuevas internas el oficio que su abuela le había enseñado cuando era niña.
En las noches, antes de dormir, sacaba la fotografía de Daniel que guardaba bajo su almohada. La miraba en silencio, tratando de recordar su voz, su risa, la forma en que la abrazaba cuando llegaba de la escuela. «Te vengué, hijo», susurraba en la oscuridad. «Hice lo que tenía que hacer. Espero que estés en paz». Pero en el fondo, Rosa sabía que Daniel nunca le había pedido eso. Él habría querido que ella siguiera adelante, que encontrara la forma de sanar, que no dejara que el odio la destruyera. Y eso era lo que más le dolía, saber que había traicionado la memoria de su hijo al convertirse en algo que él nunca hubiera querido que fuera. La historia de Rosa Méndez se convirtió en leyenda en las calles de Aguascalientes. Algunos la recordaban como una heroína, la mujer que se atrevió a enfrentar a los criminales cuando nadie más lo hacía. Otros la veían como una asesina, alguien que había cruzado una línea que nunca debía cruzarse. En los bares y las fondas, la gente seguía hablando de ella años después del juicio. ¿Supiste de la costurera que mató a 9 tipos? Dicen que los envenenaba con té, que nadie sospechaba de ella. Las historias se exageraban con el tiempo, se regresaban casi míticas. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más triste. Rosa no era un héroe ni un villano. Era solo una madre rota que había tomado la justicia en sus manos porque no le quedaba nada más. Y esa es la parte más aterradora de su historia, que cualquiera, en su lugar, podría haber hecho lo mismo. En el barrio donde Rosa había vivido toda su vida, las cosas cambiaron después de las muertes. El grupo criminal que había aterrorizado la colonia Morelos se desintegró. Algunos miembros huyeron a otras ciudades, otros fueron arrestados. La violencia disminuyó, aunque nunca desapareció por completo. Los vecinos volvieron a caminar por las calles con menos miedo, los comerciantes volvieron a abrir sus negocios. Pero todos sabían que ese cambio había tenido un precio. 9 vidas. Y la libertad de una mujer que había sacrificado todo por proteger la memoria de su hijo. Algunos decían que Rosa había salvado el barrio. Otros decían que solo había añadido más violencia a un ciclo que nunca terminaría. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Pero lo que nadie podía negar era que Rosa había dejado una marca permanente en esa comunidad, para bien o para mal. Rosa sabía que moriría en prisión. No había posibilidad de libertad anticipada, no con la sentencia que le habían dado. Y honestamente, ya no le importaba. Afuera no le quedaba nada. Su casa había sido vendida para pagar abogados. Sus hijos tenían sus propias vidas en otras ciudades. Lo único que le quedaba era su rutina en la prisión, su trabajo en el taller, las conversaciones con las otras mujeres. Y por extraño que pareciera, había encontrado una especie de paz en ese encierro. No era felicidad, pero era algo parecido a la aceptación. La aceptación de que había tomado decisiones que no tenían vuelta atrás, que había cruzado un punto de no retorno, y que ahora, lo único que podía hacer era vivir con las consecuencias. Una tarde, mientras cosía un vestido azul para una de las reclusas más jóvenes, Rosa pensó en todo el camino que había recorrido. Desde aquella niña en el rancho de Calvillo, aprendiendo a usar la aguja junto a su abuela, hasta esta mujer de casi 70 años, encerrada en una celda por asesinato múltiple. Pensó en Antonio, en Jorge, en Claudia, pero sobre todo pensó en Daniel, en su sonrisa tímida, en sus sueños de estudiar, en todo el futuro que le habían arrebatado. Y se preguntó, una vez más, si había valido la pena. Si matar a esos 9 hombres había servido de algo. Si Daniel estaría orgulloso o decepcionado. No tenía respuesta. Y probablemente nunca la tendría. Lo único que sabía con certeza era que había hecho lo que creyó correcto en ese momento. Y que tendría que cargar con eso el resto de su vida. La historia de Rosa Méndez no tiene un final feliz. No hay redención, no hay justicia perfecta, no hay cierre completo. Solo hay una mujer que perdió todo y que decidió cobrar cada pérdida con sangre. Una mujer que se convirtió en lo mismo que odiaba, y que ahora debe vivir con esa realidad cada día. Su historia es un reflejo oscuro de lo que sucede cuando el sistema falla, cuando la justicia no llega, cuando las personas comunes se ven obligadas a tomar decisiones imposibles. No es una historia que deba glorificarse ni condenarse sin contexto.
Es simplemente una historia humana, con toda su complejidad, su dolor y su verdad incómoda. Porque al final, Rosa Méndez no fue ni heroína ni villana. Fue solo una madre que no supo cómo seguir viviendo en un mundo que le había quitado todo. Y esa, quizás, es la lección más dura de todas, que el dolor puede convertir a cualquiera en algo que nunca imaginó ser.